Primera predicación del campamento cristiano La Cruz de Cristo, basada en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, por el predicador Eduardo Bustos. Y bueno, esa es su alta posición. Jesús es Dios mismo. Dice aquí el versículo también, bueno, vamos a leer Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿no? Era con Dios y era Dios, ¿no? Jesús es Dios mismo, ¿no? Bueno, dice aquí el versículo también, más adelante, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, ¿no? Y bueno, la palabra igual define cosas que son con exactitud las mismas en tamaño, en cantidad, en cualidad, en carácter, en número. En todo sentido, Jesús es igual a Dios y así lo afirmó siempre durante su ministerio. Hebreos 1, versículo 3a. Dice aquí el versículo: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿no? Jesús es Dios mismo y esta es la posición que Jesús tiene. Y dice aquí el versículo también que Él no estimó el aferrarse a esta posición, a esta alta posición. La palabra aferrarse pues llegó a utilizarse para aludir a todo lo que es retenido, abrazado, valorado en gran manera. Y no estamos diciendo que Cristo haya subestimado el ser igual a Dios, sino que Él no se aferró a eso como algo a que retener, ¿no? Dice aquí el versículo que Él no se aferró a esa alta posición. Dice Juan 5:18 también, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él mismo lo dijo, ¿no? Que Él era Dios, que Él era igual a Dios, que su Padre era Dios mismo. Inclusive los judíos lo querían matar precisamente por eso. Aquí en Juan 10:33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios, ¿no? Y bueno, por toda la Biblia Jesús constantemente estuvo diciendo que Él era Dios, ¿no? Que su Padre era Dios. Y bueno, esta es la alta posición que Jesús tenía, ¿no? Siendo el creador del universo, siendo realmente el Adonai, el todopoderoso, el omnipotente, el que creó la tierra, el que te creó a ti, el que creó todo el universo. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y bueno, todos sus milagros inclusive hablan acerca de eso, de su deidad. Jesús hizo muchísimos milagros, lo cual atestiguaba acerca de su deidad. Ningún hombre había hecho cosa semejante y muchas personas se maravillaban al ver las cosas que hacía Jesús, porque bueno, Jesús es Dios mismo, ¿no? Inclusive tú te acuerdas que hubo un pasaje ahí en la Biblia en donde Él se transfiguró y dos de sus discípulos vieron su gloria, ¿no? Esa gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo y que se mostraba, ¿no? Y bueno, finalmente ellos vieron esto. Algunas personas dicen que fue un milagro el que Jesús tomara esta gloria, pero en realidad el milagro fue que no tuviera esa gloria, que tomara la forma de hombre, ¿no? Porque Jesús es Dios mismo. Jesús, inclusive tú has leído todos estos milagros que ha hecho, de la multiplicación de los panes. Él sanó personas, Él inclusive resucitó gente, ¿no? Todo esto daba testimonio de la deidad de Jesús. Y bueno, esto lo hacía precisamente para que
para que las personas creyeran en Él, para que las personas creyeran que Él era Dios mismo. Ese fue el motivo de los milagros, para que ellos vieran toda la gloria de Dios en su vida y ellos pudiesen creer en Él. Bueno, no fue así, ¿no? En realidad, pues a nosotros nos impide muchas veces el entender el significado de la cruz, el humillarnos, pues el hecho de que nosotros nos queremos aferrar, ¿no? A nuestro pasado, a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Jesús no se aferró a todo el poder que Él tenía, y sin embargo nosotros pues lo hacemos fácilmente, nos aferramos a todo lo que tenemos, a todos nuestros éxitos, inclusive podríamos decir que tomamos forma de Dios, ¿no? Yo soy mi propio Dios porque yo hago lo que quiero, cuando quiero, a la hora que quiero. Inclusive esa es la filosofía del mundo. Yo tengo que hacer lo que yo quiero para, bueno, ser feliz. Entre más grande sea, pues muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, muchas veces a nosotros nos impide el llegar a Dios el hecho de que nosotros nos queremos aferrar a ese pasado, a esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿no? En realidad nosotros queremos recibir la gloria, ¿no? Pues de ser algo en la vida, ¿no? Y bueno, cuántas personas luchan fuertemente por llegar a ser algo, por llegar a tener una alta posición, porque ahí creen que realmente va a estar la felicidad. Y sin embargo el sentir de Jesús fue, dice el versículo, que Él no se aferró a su alta posición, ¿no? Él realmente no estimó esto como algo a que aferrarse. Inclusive el pecado de Satanás fue ¿no? Él quiso ser igual a Dios, ¿no? Y bueno, muy contrario a lo que Jesús hizo. Jesús no estimó el ser igual a Dios, y muy por el contrario, Satanás realmente pues quiso ser igual a Dios. Tú te acuerdas ahí en Génesis como él quiso ser igual a Dios, ¿no? Y ese fue el pecado más grande, ¿no? Actualmente existe pues la filosofía del humanismo. Oye, en realidad tú eres Dios mismo, tú eres la esencia de Dios, te tienes que querer, te tienes que realmente pues apapachar, ¿no? Tú vales muchísimo. Y bueno, es en realidad una filosofía que está de moda, ¿no? Y bueno, realmente vende muchísimo porque es una filosofía, una tendencia que nos habla pues de algo que a nosotros por naturaleza nos gusta escuchar, ¿no? Que es realmente pues que yo soy muy bueno, que ahí la llevo, que no estoy tan mal, que inclusive soy mejor que los demás, ¿no? Y en realidad eso nos impide llegar a la cruz, eso nos impide entender el significado de la cruz. La cruz es humillación, y yo tengo que realmente, si realmente quiero, si estoy en Cristo, si realmente quiero seguir la voluntad de Dios, debo estar dispuesto a humillarme, ¿no? A reconocer que no puedo, inclusive está en mi propia naturaleza. Satanás cometió este grave pecado de querer ser igual a Dios, ¿no? De tener esta alta posición, y nos la pasó a nosotros, ¿no? A través de pues esta tentación que hubo. En realidad pues ese fue el problema, ¿no? La serpiente le dice a Eva, con que Dios, ¿no?, dijo que no comieras del árbol del bien y del mal, ¿no? No es cierto que vas a morir. En realidad es porque tú vas a ser igual a Dios. Si tú comes de este árbol del conocimiento del bien y del mal, tú vas a ser igual a Dios, ¿no? Y bueno, cayó en esta tentación. Dice que esta situación fue muy apetecible, muy agradable, muy tentadora para Eva. Y a partir de ahí nosotros tenemos esa misma tendencia. Cada uno de nosotros tendemos a aferrarnos a nuestra propia gloria, a nuestra propia posición, a todo lo que hemos obtenido, a todo lo que hemos hecho, inclusive antes de Cristo. Bueno, pensamos que realmente eso sirve de algo, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es algo que me ayuda, ¿no? Que me ha sacado adelante, cuando en realidad, bueno, si
si yo quiero entender la palabra de la humillación de la cruz, necesito entender que necesito renunciar a esto. Necesito no aferrarme a mi alta posición, ¿no? Y bueno, si tú lo ves, realmente es absurdo que si Jesús, siendo Dios mismo, no se aferró, ¿no?, a esta alta posición, nosotros nos queramos aferrar a esta naturaleza pecaminosa que tenemos, a este yo terrible que traemos y que nos lleva a lugares contrarios a Dios, ¿no? En realidad no nos ha dado nada, ¿no? Lo poco o mucho que tú hayas obtenido, estoy seguro que jamás te hizo feliz. Y nosotros muchas veces nos queremos aferrar a esas cosas. Me quiero aferrar a lo que me ha dado seguridad, posición, una felicidad temporal, ¿no? Y no estamos dispuestos a soltar eso, ¿no? Sino que nos aferramos a esta supuesta alta posición, ¿no? Es increíble, si Jesús mismo, Jesús siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿por qué nosotros lo habríamos de ser, ¿no? Bueno, Dios quiere que nosotros nos humillemos y reconozcamos que yo no puedo, que en realidad mi naturaleza es contraria a Dios. Inclusive el querer llevar una vida buena no lo podría lograr jamás, porque en realidad en nuestra naturaleza, dice un versículo, que está vendida al pecado. No podemos seguir los mandamientos de Dios, y Dios quiere que yo lo reconozca, que en realidad todas las cosas, aún las buenas que yo creo que tengo, no han servido de nada, ¿no? Que yo no me aferre a mi pasado, que yo no me aferre a ese terrible yo que es un terrible enemigo, ¿no? Sino que esté dispuesto a no aferrarme a él. El segundo punto para entender la humillación de la cruz es que él se despojó a sí mismo. Fíjate que, bueno, por si fuera poco, que él decidió pues no considerarse igual a Dios. Lo que él hizo, él siguió humillándose y él se despojó a sí mismo. Dice aquí Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Dice el versículo que, bueno, él no nada más no se aferró a su alta posición, sino que él estuvo dispuesto a humillarse tomando la forma de hombre, ¿no? Él se despojó a sí mismo, él se despojó de esta forma exterior de Dios y, bueno, tomó la forma de hombre, una forma pues que ya la verdad es que pues es muchísima humillación, ¿no? Imagínate hacer a Dios igual que un hombre. Físicamente él tenía todas las limitaciones de hombre, ¿no? Fíjate qué humillación estuvo dispuesto Jesús a sufrir, ¿no?, para ir a la cruz. Él se humilló haciéndose hombre con todas esas limitaciones. Inclusive dice que él se despojó, ¿no? La idea de esta palabra es de vaciarse, de quitarse, de desvestirse de esa majestad y esa gloria. Él estuvo dispuesto no nada más a no aferrarse, sino que él la tomó y voluntariamente la dejó. Dice que se despojó, se desprendió de ella, ¿no? Y bueno, él tuvo pues realmente limitaciones tremendas. Inclusive pues para que entendamos la humillación que fue el ser hombre, podríamos ver algunos puntos, como que él se despojó de su gloria celestial. Él dejó su comunión íntima con su Padre. Él estaba desde la fundación del mundo con Él y Él gozaba de toda la gloria del Padre, de todo el universo, de que los ángeles los glorificaran, ¿no? Y Él se despojó de eso, ¿no? Inclusive ahí en Juan 17:5, cuando Jesús habla a su Padre, estando en esta forma de hombre, dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿no? Y bueno, él se despojó de esta gloria. Él tenía esta gloria con su Padre y estuvo dispuesto a despojarse de esa forma, de esa gloria,
para tomar forma de hombre, ¿no? Él también dejó su autoridad independiente, ¿no? Él era totalmente soberano, ¿no? Igual que Dios, y él decidió dejar su autoridad independiente. Él se sometió a la voluntad de su Padre, voluntariamente se despojó de hacer las cosas que él quería para ahora hacer la voluntad de su Padre. Mateo 26:39, que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Él estaba dispuesto a ser obediente a su padre. Su padre le había dicho que él tomaría forma de hombre, y él dijo: bien, yo obedezco la autoridad de Dios, la autoridad del Padre, para humillarme y hacerme como un hombre mortal. Él dejó inclusive sus atributos como Dios. Él no hizo uso de estos atributos para sí mismo, y él se despojó en esta forma exterior de su omnisciencia, ¿no? O no la utilizó para su propio beneficio. Él sabía, inclusive, tú te acuerdas que él sabía los pensamientos de las personas, ¿no? Él sabía lo que las personas estaban pensando y les decía: bueno, ¿por qué pensáis de esa manera? ¿No? Por ejemplo, dice aquí el versículo de Mateo 9:4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vosotros? ¿No? Él conocía los pensamientos de las personas, y sin embargo él decidió no utilizarlo para su propio beneficio, aunque lo seguía teniendo, ¿no? Él decidió dejar de usar todos esos atributos para su propio beneficio. También de su omnipotencia, ¿no? Él podría haber pues inclusive evitado la cruz, llamando a toda una legión de ángeles que su padre le daría. Él podría haberlo hecho, y él decidió despojarse de todo eso, y en realidad fue un acto voluntario que Dios quiere que nosotros tengamos. El humillarme implica el deseo voluntario de despojarme de todo mi yo, ¿no? De todo lo que tengo, ¿no? Inclusive de mi voluntad, ¿no? Y eso es el mismo sentir que Dios quiere que yo tenga. Si es que soy cristiano, bueno, pues tal vez ya he entendido esto, ¿no? Inclusive, bueno, vemos toda la humanidad de Jesús, con la cual pues él fue humillado, porque en realidad el tomar esta forma de hombre fue una humillación total. Lo vemos que pues él fue tentado inclusive por Satanás, ¿no? Ahí en Mateo 4 dice que Dios fue llevado por el Espíritu al desierto y fue para ser tentado por Satanás. En Marcos 11:12, ¿no? Él dice que él también como hombre tuvo hambre. Dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, ¿no? Él pasó hambre, él se cansó, tuvo sed, ¿no? Juan 4, versículos 6 y 7 dice eso, ¿no? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, ¿no? Y bueno, dice, era como la hora sexta, vino la mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, ¿no? Él, bueno, estaba teniendo, y él había adoptado esta limitación física, esta humillación para Dios mismo, el haberse hecho semejante a los hombres. Él lloró inclusive, tú te acuerdas cuando pues finalmente él ve lo que está pasando con Lázaro y todo lo que las personas estaban sufriendo y lo lejos que estaban de entender lo que Dios quería. Dice que él lloró, ¿no? Juan 11:35. Y todo esto lo hizo, él se humilló, se hizo hombre para poder identificarse con el hombre y poder pagar sus pecados, ¿no? Qué humillación. Él dejó todo su trono, él dejó toda su gloria. Él se despojó de todos estos atributos, se despojó de todos estos beneficios de ser Dios mismo y se humilló haciéndose hombre, ¿no? Y bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo sentir,
¿no? El mismo sentir, el estar dispuestos a despojarnos de forma voluntaria de nuestro yo. A veces Dios nos da algunas ayudadas con tribulaciones, ¿no? En donde Dios nos muestra pues que la verdad es que todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, no vale de nada, ¿no? Y Dios nos da un poco de ayuda, pero en realidad la actitud de Jesús fue humillarse, despojarse voluntariamente de hacer lo que Él quería, ¿no? Y Dios quiere que yo haga lo mismo, que yo esté dispuesto a despojarme, a dejar de hacer mi voluntad, ¿no? Lo que yo quiero. Efesios 4:22 dice precisamente eso. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, Dios no nada más quiere que nosotros como cristianos reconozcamos que no podemos, que no me aferre a una alta posición, sino que también Dios quiere que yo me humille y le entregue mi voluntad, ¿no? ¿Sí? Ese es el sentir que Jesús quiere que nosotros tengamos. Como que es un tema, pues como que se está poniendo difícil, cada día más difícil, porque bueno, el escuchar a Diosito que me ayuda, que en realidad pues me va a sacar adelante, es muy bonito, pero el empezar a escuchar que el mensaje de Jesús es que yo me humille, yo deje mi alta posición, que yo me despoje, ¿no? Porque bueno, a veces queremos invitar a Jesús como ayudador, ¿no? Ok, ya entendí, yo no puedo solo, yo no soy Dios, necesito que Jesús me saque adelante, ¿no? Ok, dice Dios, sí, pero tienes que despojarte de lo que tienes. No nada más es incluyo a Dios en mi vida, sino que además es necesito despojarme de esta naturaleza que en realidad, dice el versículo, está viciada conforme a los deseos engañosos, ¿no? Implica humillación, implica entregarme. Bueno, por si fuera poco, Jesús no nada más se hizo hombre, ¿no? Con todo lo que eso implica, toda la humillación que eso implica, sino que además, ¿no? Número 3, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo siervo, la palabra aquí siervo en realidad no está con exactitud, en realidad es esclavo, es doulos, en griego es doulos, que es ser un esclavo. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, estuvo dispuesto a humillarse, a dejar su gloria para hacer la voluntad de su Padre, pero además, tomando forma de hombre, pero además Él se humilló estando dispuesto a ser un esclavo, no nada más una condición de hombre. Bueno, pues a veces pensamos, ya se humilló, siendo hombre debería de llegar como el rey de los judíos, por lo menos, ¿no? Con gran pompa, con mucho poder para recibir la gloria de las personas, y sin embargo no fue así. Él sabía que no sería así, y Él estuvo dispuesto a ser un esclavo, ¿no? La palabra esclavo también ahora actualmente pues no la entendemos en toda su magnitud porque ya no existe, ¿no? Ya no la vivimos, pero en realidad el ser un esclavo era lo más denigrante. En realidad era algo despreciable, era como ser un animal, es como ser propiedad de alguien más. Y bueno, el amo decide qué es lo que hace contigo, y cuando lo hace, tu vida le pertenece a tu amo cuando eres esclavo. Y bueno, hubo mucho sufrimiento, ¿no? En aquel entonces con la esclavitud era una palabra muy fuerte, y actualmente a veces podríamos pues no ver el gran sentido de humillación, lo que implicaba ser esto. Pero Jesús estuvo dispuesto a ser un esclavo, ya estando en la condición de hombre, pues estuvo dispuesto a ser un esclavo, ¿no? En donde no tenía absolutamente nada, ¿no? No tenía inclusive ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Cuando vienen sus discípulos, le dicen pues que lo quieren seguir, les dice pues déjame decirte quién soy yo y a quién quieres seguir, ¿no? Dice aquí Lucas 9:58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿no? Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús no tenía nada como hombre, ¿no? Inclusive pidió un pollino para entrar a Jerusalén, un asno, ¿no? Para entrar a Jerusalén, y va y le dice, oye, pues ve y pide por ahí un animal de carga para que pues se cumpla la profecía. Y bueno, si te preguntan, diles que yo lo necesito, que después lo devuelvo, ¿no? Él realmente también pidió una barca para poder trasladarse de un lado a otro, ¿no? Él estaba realmente sin absolutamente nada. Inclusive él pide un aposento alto para celebrar la Pascua con sus discípulos, ¿no? Él estaba dispuesto a ser un esclavo de Dios, la condición más baja que el hombre podría tener, en donde no había ni siquiera dignidad para las personas, ¿no? Y bueno, les veían hasta los dientes como los animales, ¿no? A ver, déjame ver si este esclavo me sirve, ¿no? Porque bueno, pues en realidad eran considerados como lo peor. Y Jesús estuvo dispuesto a humillarse para hacerse un esclavo de Dios, para realmente hacer la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros nos humillemos de esa misma manera, ¿no? La humillación de Jesús fue terrible, ¿no? En este camino a la cruz, en realidad Él sufrió la peor afrenta, el peor desprecio que cualquier hombre podría tener, ¿no? Inclusive lo trataron pues peor que un malhechor, ¿no? Se burlaron de Él, lo golpearon, le escupieron, lo desvistieron, lo enjuiciaron fuera de toda legalidad. Lo mandaron primero con Caifás, luego con Anás, y luego con Pilato, y luego con Herodes, y fue tratado pues peor que un malhechor. Lo azotaron 40 veces menos una, ¿no? Que era el peor castigo, hasta donde aguantaba una persona hasta 40 azotes, y le daban 40 menos uno porque si no realmente moriría. Y Él estuvo dispuesto a humillarse de esa manera, dispuesto a sufrir la humillación de la cruz, estuvo dispuesto a sufrir la humillación del desprecio, ¿no? de todos los hombres, ¿no? Dice aquí, vamos a leer por ejemplo algunos de estos pasajes que dicen, por ejemplo Mateo 27, del 27 al 30, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él una compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, ¿no? Qué humillación tan terrible. Ni siquiera el peor de los malhechores merecía semejante trato. Y sin embargo, Jesús, estuvo dispuesto a pasar esta humillación. Él estuvo dispuesto a ser un esclavo de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús sufriera todo esto. Y Él estaba dispuesto a hacerse un esclavo de Dios. Inclusive Él ni siquiera se defendió. Mateo 27, versículos 13 y 14. Dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué no contestaba Jesús? ¿Por qué no se defendía? Pilato le decía: oye, yo tengo poder para soltarte, ¿no? Y no escuchas todo lo que están diciendo en contra tuya, ¿no? En realidad, ¿sabes lo que va a pasar contigo, ¿no? Si tú no te defiendes. Y Jesús estuvo dispuesto a no defenderse, a no hacer uso de pues todo el poder que Él tenía para realmente salir de esta situación, sino que Él estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose un esclavo de Dios. Inclusive se hizo obediente. De Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él estaba haciendo lo que su padre le había dado. Él se hizo pobre. En realidad se bajó de toda su gloria, se hizo hombre, ¿no? Y estando como hombre, se hizo pobre para que nosotros pudiésemos tener
la posibilidad de ir al cielo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿No? Él se hizo pobre, ¿no? Renunció a toda su voluntad. Y la pregunta es si tú has caminado esta humillación, ¿no? Si has entendido que la cruz del cristiano significa humillación. Significa despojarme, no aferrarme a mi pasado. Significa despojarme de esa naturaleza y ese deseo y ese yo que quiere gobernar mi vida. Estar dispuesto inclusive a humillarme siendo un esclavo de Dios, ¿no? Pasando inclusive por encima de mis propios derechos. Jesús realmente dejó todos sus derechos como hombre, no digamos como Dios, como hombre. Él estuvo dispuesto a despojarse de esto, de hacerse un esclavo de Dios, ¿no? Y la pregunta es si tú lo has hecho, si tú has estado dispuesto también a dejar tus derechos, ¿no? La cruz significa pues mucho dolor, ¿no? Pero significa también pues el renunciar a nuestros derechos, ¿no? El no hacer mi voluntad, ¿no? A veces como cristiano pues tendrás que dejar pasar por alto muchas cosas, porque eso es lo que Dios quiere, ese es el sentir que Dios quiere que yo tenga, ¿no? Jesús lo tuvo, estuvo dispuesto a sufrir todo esto por amor al hombre. Número 4, no nada más se hizo esclavo, sino que Él se hizo obediente hasta la muerte. A veces pensamos, bueno, como cristiano entiendo que yo no soy Dios, no puedo tomar esa posición tan alta, que necesito ayuda. Bueno, está bien, que tengo que despojarme de algunas cosas que yo sé que, bueno, me han hecho ahí mucho daño y que están mal. Que bueno, a lo mejor sí, tal vez podría pues ser humilde, ¿no? No sentirme más que los demás. Y bueno, seguir algunas cosas sobre la voluntad de Dios, pero Dios nos lleva más allá. Y Él dice: ¿estás dispuesto realmente a entregar tu voluntad, a entregar tu propia vida a Dios? Si estás dispuesto inclusive a morir, porque esa es realmente la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no? Muchas personas me dicen: yo no creo en un Dios que quiera que el hombre se humille, ¿no? No puede ser. Bueno, a través de todo este pasaje, a través de la cruz, tú puedes ver que realmente Dios quiere que nosotros nos humillemos, ¿no? Que inclusive yo esté dispuesto a entregarle mi voluntad, todos mis derechos aún, ¿no? Y la pregunta es si realmente estamos dispuestos, ¿no?, a entregar nuestra propia vida, todo lo que tengo, todos mis éxitos, toda mi familia, ¿no?, todo lo que sientes, ¿no? Si realmente estás dispuesto a entregar tu voluntad, si estás dispuesto a ser obediente hasta la muerte, ¿no? La pregunta es: ¿por qué Dios me lleva hasta esta encrucijada? Me pide que reconozca que yo no puedo, que no haya nada de mí que pueda servir, que debo de humillarme para ya no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Y ahora me dices que Dios quiere algo más. ¿Quiere mi propia vida? ¿Que esté dispuesto a la muerte misma? ¿Por qué? ¿Por qué me lleva hasta este punto? ¿Por qué? Jesús también podría haber preguntado lo mismo. ¿Por qué morir por el hombre? ¿No? ¿Vale la pena realmente? Y la respuesta es: porque eso merecen mis pecados.
Eso merece uno solo de mis pecados, merece todo este sufrimiento, merece toda esta humillación. Y lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere es que yo entienda que Jesús tuvo que ir a la cruz, humillarse por mis pecados, porque eso merecen mis pecados. Uno solo de mis pecados merece la muerte, merece inclusive el infierno mismo. Y Dios quiere que yo entienda que el sacrificio de Jesús fue por eso, precisamente por estos pecados que nosotros tenemos. Yo me acuerdo que cuando fui por primera vez a un estudio, yo llegué y bueno, la verdad es que me pensaba una persona buena, no había matado a nadie. Y me acuerdo que esa noche yo vi con muchísima claridad que yo estaba condenado a muerte, que mis pecados realmente merecían la muerte que Cristo sufrió en la cruz. Esa muerte la merecía yo. Y bueno, en realidad fue muy humillante tener que reconocer que yo no podía. Es más, yo no tenía ninguna posibilidad, porque me mostraron que mis pecados, uno solo de mis pecados merecía el infierno mismo. Y esa noche yo vi con muchísima claridad que tenía que humillarme ante Dios, que en realidad no tenía ninguna opción. Mis pecados me habían llevado hasta la cruz de Cristo. Y esa misma noche Jesús me pidió mi vida y me dijo: si tú quieres realmente tener una comunión conmigo, necesitas humillarte, necesitas estar dispuesto a entregarme tu voluntad. Yo me acuerdo, fue tan claro. Yo dije: estoy condenado a muerte, soy un reo de muerte, mis pecados me llevan al infierno, ¿no? Y la verdad es que no tenía ninguna opción. Esa noche vi la gravedad de mi pecado. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz para que yo entienda la humillación de la cruz, la humillación que Jesús tuvo que pasar, que es la humillación que yo tenía que pagar. Y es la humillación que yo tengo que estar dispuesto a seguir si es que realmente quiero tener una comunión con Él, ¿no? Dispuesto a entregarle mi propia vida. Inclusive, bueno, pues la muerte de Cristo fue muy dolorosa, ¿no? La muerte de Cristo no nada más fue la muerte, sino fue una muerte terrible, fue una muerte humillante, como el peor de los criminales, así como yo me sentí esa noche. La más dolorosa que podría existir, ¿no? ¿Tú te acuerdas que, bueno, le pusieron una corona de espinas, le pegaban para que la sangre corriera, ¿no? Lo azotaron 40 veces menos una, lo obligaron a llevar una cruz hasta el Calvario, lo desvistieron, se burlaron, lo injuriaban, llegaron a la cruz, lo clavaron, ¿no? La muerte de la cruz es la peor que puede existir, es la más dolorosa. Ellos pusieron clavos en sus manos para sostener el cuerpo y para exponerlo, y bueno, penetraban todos los nervios de la palma de la mano para sujetar, y empieza a oprimirte, empiezas a asfixiarte, y en esa lucha de querer respirar tienes que sufrir el dolor de tener que apoyarte, ¿no? sobre este madero, y de volver a sentir los clavos cada vez que quieres respirar. Por si fuera poco, las personas pasaban y se burlaban de ellos. Y le decía: tú que derribas el templo en 3 días, ¿no? Sálvate a ti mismo. Y se reían, se burlaban de él. Y Jesús estuvo dispuesto a ir no nada más a la muerte, sino a una muerte de cruz, la peor
la peor de las muertes, el peor sufrimiento que un hombre puede sufrir. Pero si crees que eso fue lo más doloroso para Jesús, no es así. En realidad lo más doloroso para Jesús fue que Él estuvo durante 3 horas separado de la comunión íntima con su Padre. Toda la ira de Dios, toda la ira que merecían mis pecados, estuvo sobre Jesús durante 3 horas. Inclusive dice que el cielo se oscureció por este evento tan terrible, tan doloroso para Jesús. Jesús murió en la cruz. Jesús se humilló en la cruz para que nosotros pudiésemos tener tal vez la posibilidad, si es que lo aceptamos a Él, de realmente llegar al cielo. Todo el infierno que yo merezco es el infierno que prácticamente sufrió Jesús durante estas 3 horas. Dice aquí los versículos, Mateo 5, 22, versículos 29 y 30, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y quiero ponerte realmente la gravedad del pecado, para que veamos que realmente esa ira y el infierno mismo lo merecen el más pequeño de nuestros pecados. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Uno solo de tus pecados, uno solo de mis pecados merecen el infierno mismo. Y eso es lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y Dios quiere que entendamos pues la gravedad de ese pecado, ¿no? Romanos 3:23 dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. Significa muerte, ¿no? Y bueno, Jesús estuvo dispuesto a ir a la muerte, estuvo dispuesto a seguir, a obedecer el plan de Dios, ¿no? Que era llegar a la cruz, ¿no? Sufrir toda esta humillación por amor a ti y a mí. Y bueno, hemos seguido algunos de los pasos del Calvario, ¿no? En donde Dios quiere que nosotros acompañemos a Jesús en ese caminar, ¿no? Si es que eres cristiano, lo entenderás, lo habrás hecho, ¿no? El reconocer que tú no puedes, el reconocer que lo que tienes adentro no sirve, que necesitas despojarte de él, el reconocer que Dios quiere tu voluntad, y el reconocer pues que realmente Dios quiere que tú vayas a la muerte misma. Ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que Dios quiere, ¿no? Dispuesto a entregar inclusive tu propia vida, ¿no? Y bueno, la pregunta es si tú estás dispuesto realmente de llegar a la humillación de la cruz para tu propia vida. Históricamente conocemos esta historia. La pregunta es si tú has recorrido este camino de humillación para tu propia vida. Si realmente la cruz, la humillación de la cruz, ha tenido un significado para tu propia vida. Si tú has visto que realmente el seguir los pasos de la cruz es ver que todos mis pecados realmente merecen esa muerte, merecen realmente pues la peor de las consecuencias, que es el infierno mismo, ¿no? Es una decisión que realmente cada uno de nosotros debemos de tomar. Para Jesús no fue humanamente fácil. Él allí en Getsemaní, tú te acuerdas que pues dice aquí el versículo de Lucas 22, versículos 44 y 42, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿no? Él sabía lo que significaba la cruz.
Él sabía que iría a esa terrible muerte, ¿no? Y él oraba a su Padre. Dice que él estaba en agonía, angustiado, inclusive sudaba gotas de sangre, que pues dicen las personas que es tal la tensión y la angustia que las venas los vasos se van rompiendo, y es por eso que las gotas parecen sangre, ¿no? Las gotas de sudor por la angustia. En realidad no fue una decisión fácil. Ir a la muerte no es un mensaje agradable, ¿no? A los ojos de las personas. No es un mensaje inclusive que se predique. Por ahí ves muchísimos significados, inclusive cuadros por ahí, ¿no? Que hablan de la crucifixión de Cristo, pero yo lo veo, bueno, sí, Jesús está allá en la cruz, ¿no? Pero no lo veo para mi propia vida. Y Dios quiere que entendamos que la cruz significa humillación, significa estar dispuesto a entregar nuestra vida al punto de la muerte misma. Dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, la pregunta es si tú estás dispuesto realmente a humillarte, ¿no? A humillarte para entender que la cruz pues es el único camino, que el humillarme ante Dios al ver lo terrible, las terribles consecuencias de mi pecado, la cruz es la única opción, ¿no? Y bueno, Dios quiere, yo me acuerdo que yo decía el día que fui que fui por primera vez a un estudio y entendí la gravedad de mi pecado, decía, bueno, pero no me han realmente dicho nada diferente en cuanto a que Cristo murió por mis pecados y demás, pero en realidad lo que yo no había entendido es que yo tenía que humillarme ante Él, ¿no? En realidad Dios quiere que estemos dispuestos, ¿no? Que tengamos ese mismo sentir de estar dispuestos a humillarnos. Es la única manera como yo puedo entender el significado de la cruz, ¿no? Si yo me humillo ante Él. Hay un versículo que me gusta mucho ahí en Daniel 10:12, que dice un ángel a Daniel, le dice: no temas, Daniel, porque desde el día que dispusiste en tu corazón el humillarte y el entender delante de tu Dios, yo te he escuchado y a causa de esto he venido, ¿no? Dios quiere que yo esté dispuesto a humillarme para entender el significado de la cruz, ¿no? Y bueno, pasando por todo esto, en realidad lo que Dios quiere es que yo entienda que este camino de la cruz no nada más es seguirlo históricamente, doliéndome del gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí, sino para poder entender este mensaje yo necesito entender que Jesús quiere que yo suba a la cruz con Él. Dios quiere que yo esté dispuesto a morir, dispuesto a entregarle mi voluntad. Es la única manera de poder tener una relación con Dios y es el único significado de la humillación de la cruz, ¿no? Para poder tener un acceso a Dios, yo necesito humillarme y entregarle mi vida a Dios, ¿no? Y bueno, tal vez tú has venido a muchos estudios, tal vez tú no habías visto el significado de lo que es ser cristiano, de lo que significa la humillación de la cruz. Y yo quisiera invitarte a que tú te apropiaras de este mensaje si es que no lo has hecho, que tú estés seguro de que realmente has entendido la humillación de la cruz, ¿no? Solo el cristiano puede entender, solo la persona que va a la cruz y entrega su voluntad a Dios puede entender la humillación de la cruz, ¿no? Y bueno, Dios quiere que realmente hay un versículo muy bonito en Gálatas 2:22 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no? Dios quiere llevarnos a ese camino, ¿no? Al camino de la humillación. Y si tú no lo has hecho, si tú no estás seguro de que realmente has entendido el significado de la cruz, si tú no te has humillado de esta manera, si no te has humillado al punto de entregar, de estar dispuesto a
no aferrarte a tu pasado, a despojarte de tu yo, dispuesto a ser un esclavo de Dios, a entregar tu voluntad por completo a Dios. Yo te invito a que tú hagas una decisión de ir a la cruz y aceptar a Jesús, el pago que Cristo hizo por ti ahí, ¿no? Vamos a orar, y sé que hay gente nueva y yo te invito a que realmente te apropies de este mensaje, porque si no, en realidad no entenderemos, jamás podríamos entender pues lo que Dios quiere. Repite en el silencio de tu corazón: Señor, yo reconozco que todo este sufrimiento, que todo este dolor, que toda esta burla, que todo este desprecio, menosprecio para Jesús, en realidad lo merezco yo, por mis pecados, por mis faltas. Y yo te quiero pedir perdón por esos pecados que me han separado de ti. Y te pido que Cristo entre a mi corazón, que Él sea ahora el Señor de mi vida, y basado en el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí, pues tú me des la oportunidad de tener una comunión contigo, que tú me des la oportunidad de llegar al cielo. Entra a mi corazón, Señor. Te pido perdón y te entrego inclusive mi voluntad. Todo lo que tengo, todo lo que soy, estoy dispuesto a entregártelo a ti, Señor, porque quiero tener comunión contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.